Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que tú me estés escuchando, querido amigo, querida amiga. Estoy entusiasmado con la lección de este semestre, debido a que estaremos estudiando algunas de las parábolas que contó Jesús durante su ministerio y de cómo éstas causaron un impacto en la mente de la gente que lo seguía y en particular en la mente de los discípulos. Antes de comenzar, de dar inicio, necesitamos hacer unas preguntas para reflexionar. ¿Por qué razón la lección de escuela sabática muchas veces resulta cansadora, repetitiva y mecánica? ¿Por qué la escuela sabática tiene que desarrollarse únicamente en base a leer la pregunta, dar una respuesta sin llevar al estudiante a razonar? ¿Por qué los sermones de las 11 o los temas en sociedad de jóvenes se tornan cansadores y se tienen que recurrir al soborno, los regalitos, detalles, concursos, juegos bíblicos para mantener el interés de la audiencia? ¿Por qué razón en las conferencias públicas o en los estudios bíblicos tenemos que recurrir a usar métodos no apropiados para mantener la atención de quienes nos escuchan? La tarea ardua del docente, del maestro de escuela sabática, es enfocada a abrir la mente de las personas, de sus estudiantes. Para ello, debemos recurrir a diferentes herramientas didácticas y diferentes metodologías de aprendizaje con el objetivo de fomentar en el estudiante el deseo de aprender. Pero, ¿qué sucede con nuestros jóvenes y nuestros niños en la escuela sabática, en la iglesia en general, hoy en el siglo XXI? Muchas ocasiones, muchas veces les aburre la escuela sabática infantil, juvenil, la de adultos, el sermón de la noche, de las 11. ¿Por qué? La causa es que los ministros y los predicadores y los maestros de escuela sabática han perdido el poder de la palabra. Y cuando me refiero a la palabra, no me estoy refiriendo exactamente a la palabra de Dios, sino al saber manejar el arte de comunicarse. Han dejado de estudiar la manera de pensar de los niños y jóvenes y adultos para impresionar sus mentes. Han descuidado aprender el correcto uso de la palabra, la forma de expresarla, y han dejado de aprender concretamente, expresamente, a leer las emociones de las personas para impactar en su pensamiento. Es que quien comunica debe aprender psicología, saber interpretar las emociones de los oyentes. Si recordamos, Jesús miraba a sus oyentes, a cada uno individualmente en sus rostros, para saber de qué forma o de qué manera estaba llegando el mensaje que él quería dar. ¿Por qué como maestros de escuela sabática, como ministros, como predicadores, como maestros en escuelas, por qué no nos dedicamos un tiempo a estudiar la forma de pensar y de cómo puede el mensaje impactar de manera positiva en nuestros oyentes? La manera de llevar una clase, sea de escuela sabática o cualquier clase, no se trata como se debería muchas veces, sino que en varias ocasiones se ha intentado enseñar de forma diferente a la escuela sabática o de cambiar la dinámica de enseñanza-aprendizaje, pero siempre se ha regresado, se ha terminado volviendo a la monotonía de realizar la pregunta
esperar la respuesta, exactamente como dice el folleto. Y así se ha creído que pues ya se ha estudiado la lección. En realidad no se ha profundizado la lección de escuela sabática. En la época en la que se encontraba Jesús, existían recursos de comunicación. De hecho que existían recursos de comunicación, unos más populares que otros, y el maestro, o sea Jesús, hizo uso de estos recursos y en este caso Cristo usó la parábola, que era extensamente utilizado para comunicar un mensaje a las personas. La parábola era utilizado extensamente. Es más, la persona que contaba historias a través de parábolas era respetada. Entonces Jesús hace uso de una herramienta didáctica popular con el objetivo de comunicar el mensaje de salvación. En este caso, reitero, Cristo usa la parábola que era extensamente utilizada. Entonces, pienso que si Jesús viviera en nuestro medio, Él utilizaría, sin dudarlo, todas las herramientas didácticas y pedagógicas para comunicar el plan de salvación. Utilizaría las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp y otros medios para contar sus historias, para contar las parábolas. Ahora, ¿qué herramienta hoy está de moda o es popular? En efecto, el contar historias, pero de manera que impacte la mente del oyente, de una manera dinámica, de una manera atractiva, que llame la atención, subiendo, bajando los tonos de la voz, haciendo gesticulaciones apropiadas para mantener la atención del oyente. Yo no dudo que Jesús hubiera hecho uso de ello. Ahora bien, entendamos la dinámica de contar historias y vivencias a través de parábolas. ¿Qué es la parábola en definitiva? La parábola, según los conceptos que nos dan el Internet, dice que la parábola designa una forma literaria, es una figura literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. La parábola tiene un fin didáctico. Ahora, vamos a saber o a conocer de aquí en adelante cuál fue el propósito con el cual Jesús usó la parábola como medio didáctico para enseñar el plan de salvación o para enseñar, para dar una enseñanza como tal. Miremos de boca de Ellen White. Es un recurso popular. En la enseñanza, mediante parábolas, hay el mismo principio que impulsó en su misión a Jesús. El mismo principio. Todo esto habló en parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Es decir, el profeta había anunciado, había dicho con antelación que iba Jesús, en este caso Jesús obviamente es lo que enfoca el profeta, iba a utilizar una estrategia
una forma didáctica de llegar a la mente de los oyentes. Eso es lo que estaba diciendo realmente, o lo que podemos entender hoy realmente con respecto a las parábolas. O sea, que Jesús iba a utilizar una estrategia o un medio de impactar en la mente de sus oyentes y que ellos iban a ser receptivos a esta manera novedosa de hablar en parábolas. Por eso les habló en parábolas. ¿Por qué? Porque la enseñanza en parábolas era popular, como decíamos, y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. Jesús usó la parábola porque era popular y porque suscitaba el respeto y la atención. Hoy en día, una persona que no tenga redes sociales, que no use redes sociales, para contar algo, pues no está en nada, es desconocido. Entonces, nosotros, como cristianos, como evangelizadores, debemos usar las redes sociales para contar de Jesús, no las tradiciones del ser humano, las que nos hemos inventado, sino para contar la vida y obra de Jesús, para estudiar sus parábolas, que son bastante interesantes y bastante entretenidas, sabiéndolo contar, sabiéndolo hacer correctamente. Y solo es cuestión de hacer práctica, de ser dinámico. Yo siempre digo que no es necesario sobornar al estudiante para mantener la atención. A ver, vamos a darle una tarjetita, vamos a entregarle un librito y vamos a hacer el sorteo de... No. El docente no debe cometer ese craso error de dar obsequios, de sobornar al estudiante para mantener la atención. Y el momento en que se me terminen los sobornos, que se me terminen los obsequios, ¿cómo mantengo la atención? ¿Vuelvo al caos? No, de ninguna manera. Yo como maestro, o usted como maestra, en el caso de las féminas, debo ser dinámico, debo ser alegre para poder llamar la atención a mi estudiante, al estudiantado. En cierta ocasión estuve leyendo una historia bíblica, evidentemente, junto con una niña. Y yo lo estaba haciendo de manera en que hacía inflexión de la voz, donde alegría, alegría, donde tristeza, tristeza, donde de manera emocionante, que impactaba en la mente de la niña, ya que ella me observaba impresionada y con mucha atención la forma, la dinámica que estaba usando para contar esa historia bíblica. ¿Ok? Entonces, entiendo que debo ser yo atractivo, no físicamente, posiblemente no físicamente, sino mi voz tiene que ser atractiva. Tiene que ser llamativa la historia. Y debo utilizar toda la gesticulación, porque mi cuerpo habla, mis gestos hablan, para hacer entretenido, pero a la vez serio, con seriedad la historia. Ahora bien, miremos a continuación uno de los propósitos, o varios de los propósitos, no uno de los propósitos, varios de los propósitos, por qué razón Jesús usó las parábolas. Por esto les habló en parábolas, porque la gente aprendía de lo desconocido mediante lo conocido, porque las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales, porque la verdad no había echado raíces en muchos, pues había sido arrancada, porque quiso incitar el espíritu de investigación, porque trató de despertar a los descuidados. Uno de los propósitos es
de la parábola, pues, es incitar el espíritu de investigación. La gente no estaba preparada para aceptar ni aún para entender las verdades del reino. Entonces Jesús hizo uso de las parábolas. Habían sacerdotes y rabinos, escribas, ancianos, herodianos, príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que lo perseguían para acusarlo. Jesús usaba las parábolas para evitar controversias con estas personas. ¿Por qué también usaba? Porque de esta manera reprochaba la hipocresía y las obras malvadas. Y porque así, reitero, eludía a sus espías. Jesús fue muy inteligente al hacer uso de las parábolas. ¿Cuál fue otro propósito por el cual se usaban las parábolas, o por qué Jesús usó parábolas? Porque él tenía el propósito de enseñar sobre el objetivo real del sábado. Porque él trataba de acercarnos más a Dios. Porque hacía de su presencia, que su presencia sea real para nosotros. Bien, entonces ese es, en resumen, parte de por qué Jesús usa las parábolas, el propósito de Jesús para usar las parábolas. Entonces, pienso que cada uno de nosotros debemos tener un propósito al utilizar un método de enseñanza, que es lo que hizo Jesús. Cada uno de nosotros debemos usar un método de enseñanza. Ahora, está muy bien el contar historias, está muy bien el contar parábolas. Debemos nosotros usar parábolas o, si por demás, inventarnos una parábola, una historia basada en la vida real, porque una parábola es una historia basada en la vida real, aplicada a nuestro contexto cultural o a nuestro contexto histórico para obtener un objetivo que es enseñar. Puede ser una doctrina, como puede ser un valor, un principio. Bien, ahora pasemos a algo que siempre he dicho y lo sostengo desde que descubrí esto, y es que la Biblia no revela descubrimientos científicos. Escuche bien, escuche claro. La Biblia no revela descubrimientos científicos. En la enseñanza en parábolas usada por El Salvador, se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Podría haber descubierto misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y estímulo para la inventiva hasta el fin de los tiempos. Pero no lo hizo. No dijo nada, pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndoles las puertas a las grandezas mundanas. ¿Queda claro? Si Jesús en su tiempo no dijo nada con respecto a la ciencia, a los descubrimientos científicos o a los razonamientos científicos, mucho menos lo hubiera hecho en el pasado. Porque si de alguna manera yo escuché en un cierto estudio bíblico que la Biblia revelaba el descubrimiento del carro, del vehículo. ¡Wow! Cuando yo leí esto me impresioné, obviamente, porque yo desconocía el propósito de la Biblia, el propósito original de la Biblia. ¿Cuál es? Y de pronto también escuché o leí pues en ese estudio bíblico que la Biblia anunciaba la inventiva del avión. Y yo, wow,
wow, la inventiva del avión, y esto yo enseñaba luego. Pero cuando descubrí, al estudiar Palabras de vida del gran maestro y otros libritos que me cambiaron la vida y que me han cambiado la forma de ver la religión y el mundo en general, entonces ahora puedo decir con toda seguridad que la Biblia no enseña sobre cosas de la ciencia, sobre cosas inventivas. No enseña. Si Jesús no lo hizo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, como ser humano, haciendo la obra que Él vino a hacer, mucho menos lo hubiera presentado en el pasado. No lo hizo. ¿Por qué? Porque para Jesús no es necesario, o no fue necesario, enseñar eso al ser humano, sino más bien, ¿por qué? Porque a Jesús le interesaba la persona, el cambio de carácter de la persona. Eso es lo que le interesaba. Entonces Jesús apeló a las emociones de forma positiva. ¿Y cómo lo hizo? Contando historias. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo, tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por su providencia. ¿Ok? Jesús puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No necesitamos tanto del conocimiento teórico acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, su naturaleza, como el saber contemplar a Jesús. Ese es otro de los propósitos por los cuales Jesús usó las parábolas. Bien, en resumen, o haciendo un resumen de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto en esta primera lección de escuela sabática, del propósito de las parábolas. En resumen, el propósito de las parábolas es enseñarnos una lección a través de una historia. Y claro, Jesús tuvo sus propósitos: asentarnos la verdad del Evangelio, motivarnos un espíritu de investigación, tratarnos de despertar a los descuidados, ¿qué más? A eludir a los espías. Entonces es uno de los propósitos de las parábolas, por el cual Jesús usó las parábolas. Querido amigo, querida amiga, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Yo te estoy viendo y te estoy leyendo en los comentarios en una próxima lección. La lección número 2, que les garantizo estará sumamente interesante, porque en este semestre estaremos estudiando el libro Palabras de vida del gran maestro. Y esa es una recomendación que yo quiero hacer. Usen, por favor, lean Palabras de vida del gran maestro. Cada capítulo, cada lección, lean el capítulo que corresponde a la temática que se va a tratar cada sábado. Por ejemplo, en este sábado, la primera lección, estamos tratando el capítulo 1, leyendo, compartiendo algunos párrafos importantes o interesantes, o que al menos a mí me han parecido interesantes, del capítulo 1 de Palabras de vida del gran maestro, la enseñanza más eficaz, que es el capítulo 1. Para la lección número 2, estaremos estudiando el capítulo número 4, si no me equivoco. Sí, el capítulo 4 en la lección número 2. Y en la lección número 3, el capítulo 2. Esta lección, el capítulo 2, me gustaría hacerla en varias partes, porque es un capítulo sumamente extenso, sumamente
extenso estudiar. Ahora, ¿cómo me gustaría enseñar a mí la lección de escuela sabática? De esta manera: dejar de lado el folleto, las preguntas del folleto, y realizar nuestras propias preguntas leyendo el capítulo que corresponde del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Es decir, sacar las enseñanzas de lo que dice Ellen White, del comentario de Ellen White en Palabras de Vida del Gran Maestro, y uno que otro comentario propio nuestro. Y de allí, luego, tomar una que otra pregunta de la escuela sabática y aplicarla a la lección. Y pues de esta manera dar la enseñanza. Creo que aprenderíamos mucho mejor llevando a las personas, a los estudiantes de la escuela sabática, a reflexionar, a razonar, y que luego ellos por su propia cuenta se sientan motivados a leer y a llegar a sus propias conclusiones, para no ser interferidos por pensamientos o reflexiones que sean propias mías o de otras personas, sino que cada quien sea dueño de su propio conocimiento, que eso es lo que queremos lograr en este espacio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta una próxima oportunidad.